Mi nombre es Miguel. Tengo 70 años y, en los últimos 6 meses, libré mi propia y silenciosa guerra. Una batalla contra una enfermedad que intentó derribarme, librada en los fríos pasillos de hospitales, en sesiones de tratamiento que me robaron las fuerzas, pero no la terquedad. Hace una semana, vencí. Los médicos me dieron de alta, la palabra remisión sonando como la más bella de las músicas. Estaba débil, más delgado, con las marcas de la lucha en mi cuerpo, pero estaba vivo. Y lo primero que quise hacer con mi vida recién adquirida fue ver a mi nieto, mi Leo. Ahora, aquí estoy, de vuelta en el mismo hospital, pero el escenario es otro. El paciente no soy yo. El centro de este universo de miedo y olor a alcohol es él, Leo, mi nieto de 22 años, acostado en la cama, pálido, conectado a una máquina que pita con una regularidad aterradora. Sus riñones, los riñones de un joven que debería estar en la plenitud de su fuerza, han dejado de funcionar. Y la única palabra que resuena en esta habitación es trasplante, urgente. La familia está toda aquí. Mi hijo Carlos y mi nuera Elena, los padres de Leo, con los rostros grises por las noches mal dormidas. Mi nieta Sofía, la hermana menor, encogida en un sillón, mordiéndose las uñas. Y yo, el abuelo, el recién recuperado. He venido a ofrecer mi apoyo, mi presencia, mi experiencia recién adquirida en el arte de luchar contra la propia mortalidad. Pero, desde que llegué, siento que mi presencia no es un consuelo, es una molestia. Se mueven a mi alrededor con un cuidado exagerado, como si yo fuera un objeto de cristal a punto de romperse. ¿Está bien, papá?, pregunta Carlos cada 5 minutos. ¿Quiere un vaso de agua, don Miguel?, ofrece Elena, con una sonrisa forzada. No están preocupados por mí, están preocupados de que me convierta en un problema más en medio del problema principal. Yo, el viejo enfermo, soy un recordatorio vivo de la fragilidad que no quieren enfrentar ahora. Leo, mi nieto, siempre fue difícil. Un joven de una belleza arrogante, acostumbrado a tener todo lo bueno y lo mejor. El coche deportivo que su padre le regaló, la ropa de diseñador, la certeza de que el mundo le pertenece. Y ahora, su mundo se resume a esta cama y a una máquina de diálisis. La enfermedad lo ha asustado, y el miedo, en personas como él, no se manifiesta como humildad, se manifiesta como rabia. Ha sido hostil con las enfermeras, impaciente con sus padres y, conmigo, ha sido cruel. Apenas me mira a la cara. Cuando intento decirle una palabra de aliento, se gira hacia el otro lado. Lo entiendo. Ve en mí, en mi cuerpo todavía frágil por mi propia batalla, la imagen del futuro que más teme, la debilidad. La tensión en la habitación hoy es insoportable. Acaban de sacar sangre de todos nosotros, del padre, de la madre, de la hermana, para las pruebas de compatibilidad. La esperanza de la familia está toda en esa pequeña muestra de sangre, y el miedo de que nadie sea compatible es un monstruo invisible que ahoga el aire. Intenté hacer lo que hacen los abuelos. Intenté traer un poco de normalidad. Leo, nieto mío, dije con voz suave. Cuando salgas de aquí, los dos nos iremos a esa pesca que planeamos. ¿Recuerdas? En el Río Grande. Solo tú y yo. Se volvió hacia mí. Sus ojos, que un día brillaron con la excitación de la juventud, ahora ardían con una fiebre de miedo y resentimiento. Y explotó. La bomba de furia que había estado guardando, la detonó en mi cara. ¿Pesca? ¿Estás hablando de pesca? Escupió las palabras. Mírate, apenas puedes mantenerte en pie. ¿Por qué está él aquí?, gritó, ahora mirando a sus padres. Pero las palabras eran para mí. Estoy aquí luchando por mi vida y ustedes lo traen a él. ¿Quién necesita a un viejo enfermo cerca ahora? Tu debilidad me da asco. No necesito tu lástima. No te necesito a ti. Sal de aquí. Viejo enfermo. Asco.
Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Me faltó el aire. Sentí que mis piernas flaqueaban. Miré a mi hijo, Carlos, esperando que defendiera a su padre. Solo miró al suelo, la cobardía estampada en su rostro. Miré a Elena, mi nuera. Hizo un gesto vago, como diciendo, está nervioso, no le hagas caso. Nadie me defendió. En el tribunal de esa habitación de hospital, el grito de mi nieto fue la sentencia y el silencio de sus padres fue la confirmación. Yo era, de hecho, un estorbo, un viejo enfermo e inútil. La humillación fue tan profunda, tan absoluta, que no pude decir una palabra. Solo asentí, lentamente. Di un paso atrás, dispuesto a retirarme, a desaparecer como él quería. Y fue en ese preciso instante, en la cúspide de mi deshonra, con la palabra asco aún resonando en mis oídos, que la puerta de la habitación se abrió. Era el médico, el doctor Almeida, un hombre serio de mediana edad, con una tabla en la mano y una expresión que no revelaba nada. Se detuvo sintiendo la tensión eléctrica en el aire. «Disculpen, ¿interrumpo algo?», preguntó. «No, doctor, al contrario», dijo Carlos apresuradamente, aliviado por la interrupción. «¿Alguna noticia? ¿Los resultados?». El médico entró en la habitación. Sus ojos pasaron por cada uno de nosotros y miró la tabla. «Sí», dijo con voz grave, «recibí los resultados de las pruebas de compatibilidad de riñón». El corazón de todos en la habitación se detuvo, el mío incluido. «Y», dijo Elena, la voz un hilo. El médico levantó la vista de la tabla. Sus ojos, ahora, parecían los de un juez a punto de leer un veredicto. «Y la noticia no es la que esperábamos. Dígame usted, ¿qué se siente cuando la persona por la que daría la vida le dice que su presencia le causa asco? ¿Es posible perdonar una herida como esa? Y cuénteme, por favor, ¿desde qué ciudad mi historia ha encontrado un eco en su corazón? El tiempo, a veces, se comporta de manera extraña. Un segundo puede estirarse y convertirse en una eternidad». Y fue exactamente lo que sucedió en el silencio que siguió a la frase del doctor Almeida. En ese segundo infinito, mientras los ojos de todos en la sala estaban fijos en el médico, esperando el veredicto, mi mente se soltó de las amarras del presente. Y, en un torbellino, me arrastró al pasado, a los momentos que construyeron la escena de horror que vivía ahora. La frase de mi nieto, Leo, todavía ardía en mi alma. Viejo enfermo. Usó mi batalla, mi victoria sobre la muerte, como un arma para humillarme. Miró mis cicatrices y las llamó debilidad. Y, en ese instante de silencio en la habitación del hospital, su imagen, pálida y furiosa en la cama, se disolvió y dio lugar a otra. El recuerdo me llevó a un sendero en las montañas, 15 años atrás. Leo tenía 7 años. Un niño lleno de energía, corriendo delante de mí, tropezó con una raíz y cayó mal. Su grito todavía resuena en mis oídos. El brazo, roto en 2 lugares, el hueso casi expuesto. Estábamos a kilómetros del coche. No había señal de celular. No dudé. Tomé a mi nieto en brazos. Era pesado, y mi espalda, ya en ese entonces, se quejaba de una vida de trabajo. Pero su dolor era mi única preocupación. Caminé durante casi 2 horas con él en mi regazo, llorando de dolor. Cada paso era una agonía para mi espalda, pero no me detuve. Le cantaba las mismas canciones de cuna que le canté a su padre, mientras mi propio cuerpo gritaba en protesta. Ese día, mi fuerza fue su refugio. Mi sacrificio fue su salvación. Y hoy, aquí en esta habitación, mi debilidad, la marca de mi propia lucha por la vida era, para él, un motivo de asco. Mi mirada volvió al presente, al reloj caro en la muñeca de mi nieto, al celular de última generación sobre la mesita de noche, símbolos de un mundo que siempre tuvo, sin nunca cuestionar su origen. Y otro recuerdo, más reciente, me invadió. Leo, a los 18 años, la fiesta de graduación de la preparatoria. Todos sus amigos recibirían un coche de sus padres.
Y él, mi nieto, tenía que tener el mejor, no un coche cualquiera, un coche deportivo, alemán, cuyo precio era el de un pequeño apartamento. Mi hijo, Carlos, y mi nuera, Helena, no podían pagarlo, pero no sabían decirle no a su príncipe. Vi el puchero de Leo, su decepción calculada, la forma en que intentaba arruinar la felicidad de todos porque su capricho no sería atendido. Y yo, el abuelo tonto, no soporté ver su infelicidad. Al día siguiente, fui a mi banco y retiré una parte sustancial de mis ahorros, el dinero que mi difunta esposa y yo guardamos toda la vida, soñando con usarlo para una vejez tranquila, quizás para conocer el mundo. Le entregué el cheque a mi hijo. «Cómprale el coche», le dije. «La felicidad de mi nieto no tiene precio». ¡Qué mentira! Su felicidad tenía un precio y era la seguridad de mi vejez. Recuerdo el día en que recibió el coche. Su sonrisa no fue de gratitud, fue de triunfo. No me dio un abrazo apretado. Me dio una palmada en la espalda, un «gracias, abue», antes de salir quemando llanta con sus amigos. Compré su sonrisa y ahora me daba cuenta de que, junto con las llaves del coche, le entregué, sin saberlo, la licencia para su propia arrogancia. ¿Y los padres? Carlos y Helena. Mi mirada los encontró en la habitación del hospital. Estaban de la mano, los rostros una máscara de miedo. Y los vi no como son hoy, sino como siempre fueron: débiles, facilitadores, cómplices de la creación de un pequeño tirano. El recuerdo me llevó a una Navidad, años atrás. Leo, con unos 12 años, hizo un escándalo porque el regalo que recibió no era la consola de videojuegos de última generación que quería. Arrojó el regalo al suelo y se encerró en su cuarto. Yo, sorprendido, le dije a mi hijo: «Carlos, es ahora cuando tienes que ser padre. Un no dicho hoy construye el carácter de un hombre mañana. Déjalo en el cuarto hasta que aprenda a ser agradecido». Carlos asintió con la cabeza. Pero una hora después lo vi, junto con Helena, saliendo a escondidas. Fueron al centro comercial y volvieron con la maldita consola. No le compraron un regalo a su hijo. Compraron su propia paz, su comodidad, evitando la confrontación, la difícil tarea de educar. No estaban criando un hijo, estaban abonando un monstruo de egoísmo. Y ahora, aquí en esta habitación, todos estábamos cosechando los frutos amargos de esa siembra. «La noticia no es la que esperábamos», repitió la voz del médico, sacándome de ese abismo de recuerdos. El segundo de silencio se rompió. La realidad volvió con la fuerza de un tren. En ese instante, antes de que el doctor Almeida pronunciara la siguiente frase, lo entendí todo. El desprecio de Leo no fue un accidente, un lapsus de un joven asustado. Fue el producto final, perfectamente acabado, de una larga línea de montaje. Una línea de montaje donde mi dinero y mi sacrificio fueron la materia prima, donde la debilidad y la culpa de sus padres fueron la mano de obra, y donde su arrogancia fue el producto final, reluciente y hueco. Construyeron, juntos, el monstruo que ahora amenazaba con devorarlos. Y yo, con mi amor ciego y mi generosidad sin límites, fui el principal financiador del proyecto. Miré a mi nieto, el joven que me consideraba un estorbo. Miré a mi hijo, el hombre que no supo ser padre. Miré a mi nuera, la mujer que veía en mí un problema. Y esperé el veredicto del médico, ya no con el corazón de un abuelo afligido, sino con la fría curiosidad de un espectador. La obra que representaron durante tantos años estaba a punto de tener un giro argumental. Y yo, que hasta entonces era solo una víctima silenciosa en el público, mal sabía que el destino estaba a punto de empujarme al centro del escenario. El segundo de silencio que se instaló en la habitación del hospital después de la frase del doctor Almeida, «La noticia no es la que esperábamos», fue el más largo de mi vida. Vi la esperanza desvanecerse del rostro de mi hijo, Carlos, como arena escurriéndose entre los dedos. Vi el terror en los ojos de Helena, mi nuera, y vi en mi nieto, Leo, una furia impotente, la rabia de un joven rey que descubre que su linaje real no sirve para nada ante la biología.
El médico, con la calma profesional de quien ya ha dado muchas malas noticias, continuó mirando a los padres. Señor Carlos, señora Elena, los análisis muestran que ustedes, como padres, poseen, como se esperaba, un 50% de compatibilidad genética. Pero, desafortunadamente, ambos poseen anticuerpos reactivos contra los tejidos de Leo. Un trasplante de ustedes resultaría en una altísima probabilidad de rechazo inmediato. Era una sentencia. La primera puerta, la más lógica, la de los padres, se había cerrado. Todas las miradas entonces se volvieron hacia mi nieta, Sofía, la hermana menor. Se encogió en la silla, pareciendo aún más pequeña. El doctor Almeida negó con la cabeza, con un pesar evidente. Y Sofía, por una mala jugada genética, heredó un conjunto de marcadores que también la hacen inviable como donante. Lo lamento. La familia inmediata no es compatible. El sonido que Elena, mi nuera, emitió fue un sollozo de pura desesperación. Carlos, mi hijo, se tambaleó hacia atrás y se apoyó en la pared, el rostro una máscara de derrota. La última esperanza, la lotería genética de una hermana, también había fallado. ¿Entonces eso es todo?, tartamudeó Carlos. Él va a la lista de espera, una lista que puede tardar años. No tenemos años, papá, gritó Leo desde la cama, la voz llena de pánico y acusación. El médico dijo que no tengo años, no sirven para nada. En ese momento, yo era solo un espectador de su tragedia, el viejo enfermo, olvidado en un rincón, mi propio dolor por la humillación sepultado por la urgencia de la crisis. Fue entonces cuando el doctor Almeida hizo algo inesperado. Se giró y me miró. Sin embargo, dijo, y su voz cortó la histeria del ambiente, nosotros por protocolo estándar en casos de urgencia, incluimos la muestra de sangre del abuelo, el señor Miguel, en el análisis completo de compatibilidad. Carlos miró al médico como si estuviera loco. ¿Mi padre? Pero eso es una pérdida de tiempo. Acaba de salir de un tratamiento, está débil, tiene 70 años. No hay la menor posibilidad. La medicina a veces le gusta sorprendernos, Carlos, dijo el médico, con una calma que comenzó a helarme la sangre. Miró de nuevo su tabla, y después fijó sus ojos en los míos. Había una expresión de asombro en su rostro. Los resultados del señor Miguel son, para ser honesto, nunca he visto nada así en 30 años de carrera. La habitación quedó en silencio de nuevo, pero esta vez era un silencio cargado de una nueva e imposible posibilidad. Señor Miguel, dijo el médico, hablándome directamente, como si no hubiera nadie más en la sala. Contra todas las probabilidades estadísticas y genéticas, usted no solo es compatible con su nieto. Hizo una pausa, como para dar peso a sus siguientes palabras. Usted es una compatibilidad perfecta, 1 en 1.000.000. Sus marcadores de histocompatibilidad son 100% idénticos a los de Leo. Su riñón, para el cuerpo de él, sería como si fuera el de su propio hermano gemelo. No lo entendí de inmediato. Las palabras eran técnicas, distantes. Pero entonces, el médico miró a mi nieto, luego a sus padres, y tradujo la ciencia al lenguaje de la vida y la muerte. Lo que estoy tratando de decir es que la salvación que buscaban no falló. Simplemente vino de la dirección que nadie esperaba. La vida de su nieto, en este preciso momento, está, literalmente, en las manos de su padre. El mundo se puso patas arriba. Esas palabras, en las manos de su padre, cayeron en el centro de esa habitación como una bomba atómica, y la onda expansiva reorganizó todo el universo de esa familia. Miré a mi hijo y a mi nuera. Sus rostros eran un lienzo de emociones conflictivas. El shock, la incredulidad, el alivio desesperado y, por debajo de todo, una nueva y terrible forma de pánico. El pánico de quien se da cuenta de que acaba de insultar, de humillar,
de descartar a su única y última esperanza de salvación. Pero el rostro que busqué fue el de Leo, mi nieto. Me miraba fijamente desde su cama de enfermo. La arrogancia, la ira, el desprecio, todo había desaparecido. En su lugar había una expresión de puro y absoluto horror. El horror de un rey que descubre que el mendigo que acaba de echar a patadas del castillo es el único hombre que tiene la llave del tesoro que puede salvar su reino. En ese instante, su frase, ¿quién necesita a un viejo enfermo cerca ahora?, volvió a mí, pero ahora con una ironía tan aplastante que casi me hizo perder el equilibrio. Él, el joven fuerte, lo necesitaba, y el viejo enfermo, el hombre cuya debilidad le daba asco, era el único en 7.000 millones de personas que podía salvarlo. El poder. Sentí el poder. No era un poder que busqué. No era el poder del dinero o de la autoridad. Era un poder terrible, biológico, que el destino, con su sentido del humor cruel y poético, había puesto en mis manos. La vida del muchacho que me despreciaba. El médico, sintiendo la densidad del momento, carraspeó. Yo les daré un tiempo para que hablen, para que procesen la noticia. Volveré en 1 hora. Y salió, dejándonos solos con esa verdad monumental. El silencio fue roto por Elena, mi nuera, que corrió en mi dirección y, para mi asombro, se arrodilló a mis pies, agarrando mis manos. Miguel, oh Dios mío, Miguel, un milagro. Un milagro. Lo va a hacer, ¿verdad? Va a salvar a nuestro niño. Carlos, mi hijo, se acercó, con las manos temblorosas. Papá, yo no sé qué decir, yo no los oía. Mis ojos seguían clavados en los de Leo. Él continuaba mirándome, mudo, con el rostro pálido. Me solté de las manos de Elena, y por primera vez desde que entré en esa habitación, sentí que mi propia fuerza regresaba. La fuerza no de mis músculos, sino de mi posición. Necesito pensar, dije, y mi voz, que antes era la de un abuelo preocupado, ahora era la de un hombre que sabía el peso que cargaba. Me di la vuelta y salí de la habitación. Los dejé atrás con la esperanza y el pavor luchando en sus corazones. Caminé por los pasillos blancos del hospital, sin rumbo. Entré en la pequeña y silenciosa capilla. Me senté en una banca de madera, y allí, en el silencio, comenzó la batalla. La batalla dentro de mí. Una parte de mí, la parte herida, la parte humillada, gritaba: déjalo sufrir, deja que sienta la desesperación, deja que le implore por su vida al viejo enfermo que le da asco. Di que no. Pero la otra parte, la parte que era abuelo, la parte que todavía recordaba a un niño de 7 años con el brazo roto en sus brazos, lloraba. ¿Cómo puedes negarle la vida a tu propio nieto? ¿A la sangre de tu sangre? No importa lo que dijo. Es solo un muchacho, asustado y tonto. Y en medio de esa guerra, emergió una tercera voz. Una voz calmada, lúcida. La voz de mi propia y dura travesía. La voz que decía que el perdón sin una lección es inútil. Decir sí inmediatamente sería fácil, y no enseñaría nada. Volverían a sus viejos hábitos en cuanto Leo estuviera curado. Decir no era imposible para mi corazón. Entonces solo quedaba un camino. El camino del medio. El camino del sí, pero... La decisión se formó en mi mente. No como un plan de venganza, sino como un plan de redención. Su redención, y quizás también la mía. Le daría mi riñón. Le daría mi vida. Pero no sería gratis. El precio no sería en dinero. El precio sería en humildad, en carácter. Me levanté de la banca de la capilla. Mi decisión estaba tomada. Mi plan de acción, definido. Volví a la habitación. Estaban allí, en silencio, esperándome como si fuera un dios o un demonio. Miré a mi nieto y supe, con una certeza absoluta, que el poder de dar la vida también me daba el derecho y la obligación de enseñar sobre su valor. La cirugía salvaría su cuerpo, pero la condición que estaba a punto de imponer, esa, tal vez, tendría la oportunidad de salvar su alma.
Los días que siguieron a la revelación del doctor Almeida fueron los más extraños y transparentes de mi vida. Yo, que momentos antes era un estorbo, una presencia incómoda en esa habitación de hospital, de repente me convertí en el centro de su universo, el sol alrededor del cual 3 planetas desesperados comenzaron a girar. La transformación fue tan instantánea y completa que sería cómica si no fuera profundamente trágica. En cuanto el médico salió y mi decisión de necesito pensar quedó flotando en el aire, comenzó el asedio. Ya no era el viejo enfermo, era el donante potencial, y me trataron con el cuidado adulador que se dedica a un objeto frágil y de valor incalculable. Elena, mi nuera, que antes apenas me dirigía la palabra, se convirtió en mi enfermera particular. Traía comida de restaurantes caros que yo sabía que no podían pagar. Tiene que fortalecerse, Miguel. La comida del hospital no tiene nutrientes, decía, con una sonrisa que no ocultaba el pánico en sus ojos. Acomodaba mis almohadas, me tomaba la temperatura, preguntaba cada 5 minutos si necesitaba algo. Cada gesto de cuidado era un recordatorio de lo que quería de mí. No estaba cuidando a un suegro, estaba puliendo la joya que salvaría a su hijo. Carlos, mi hijo, el hombre que no tuvo el valor de defenderme, probó el enfoque de la nostalgia. Pasó horas a mi lado, forzando conversaciones sobre el pasado, sobre mi infancia, sobre su difunta madre. Trajo álbumes de fotos antiguos al hospital. Mira, papá, ¿recuerdas esta pesca? Me enseñaste a poner la carnada en el anzuelo ese día, decía, señalando una foto amarillenta. Intentaba, torpemente, reconstruir un puente que él mismo había dinamitado con su cobardía. Me mostraba las fotos de un padre fuerte y presente, con la esperanza de que recordara a ese hombre y actuara como él. La ironía es que olvidaba que ese padre fuerte también era un hombre de principios, un hombre que no recompensa la falta de respeto. Y Leo, mi nieto, la fuente de mi dolor y el objeto de toda esa puesta en escena, era el más difícil de observar. Su orgullo, tan grande como su arrogancia, luchaba contra el miedo a la muerte. Los 2 primeros días, apenas me habló. Solo me observaba desde su cama, con una mirada que era una mezcla de resentimiento y una dependencia que lo humillaba. Su intento de disculpa llegó en la 3ª noche. Fue orquestado por sus padres, no tengo duda. Salieron de la habitación, dejándome a solas con él. El silencio era pesado. Y entonces habló, con la voz baja, sin mirarme a los ojos. «Abue», comenzó. «Mira, sobre lo que dije el otro día. Lo siento». «¿Lo sientes?», repetí con voz neutra. «Sí, yo estaba adolorido, ¿sabes? Y con miedo. Y el médico no llegaba con los resultados. Digo muchas tonterías cuando me pongo nervioso. No quise decir eso. Se me fue la boca. Disculpa, ¿sí?» Escuché esa disculpa y la analicé con la precisión de un relojero. No pidió perdón por llamarme viejo enfermo o por decir que le daba asco. Se disculpó por decir tonterías cuando se pone nervioso. No se disculpaba por lo que sentía, sino por la inconveniencia de haberlo verbalizado. Era la disculpa de quien ha sido descubierto, no de quien está arrepentido. No dije nada, solo asentí con la cabeza. Mi silencio, me di cuenta, era mi mayor arma. No sabían lo que estaba pensando. No sabían si su actuación estaba funcionando. Y en la duda, redoblaban sus esfuerzos. Trajeron a mis nietos más pequeños a visitarme, los niños que yo realmente amaba. Corrieron y me abrazaron. «Abuelito, mamá dice que vas a salvar a Leo», dijo la pequeña Sofía, con la inocencia de quien no entiende el peso de esas palabras. Y vi la mirada de Elena, observando la escena, calculando el impacto emocional que el abrazo de su nieta tendría en el viejo abuelo. Estaban usando la pureza de mis nietos como una herramienta más en su campaña de manipulación. Y, durante todos esos días, los observé, en silencio. Veía la desesperación detrás de cada sonrisa forzada.
Veía el cálculo detrás de cada gesto de cariño, veía el interés detrás de cada ¿está usted bien? No estaban tratando de curar mi herida, solo estaban limpiando el terreno para poder extraer el mineral que deseaban, mi riñón. No sentía ira, la ira ya había pasado, dando lugar a una profunda tristeza y a una resolución fría. Veía ante mí no a monstruos, sino a personas débiles, moralmente en bancarrota, productos de una crianza donde los límites nunca se impusieron y las consecuencias siempre se pospusieron. Y yo, con mi amor excesivo, con mi generosidad sin frenos, era uno de los arquitectos de esa quiebra. Y quizás esta era mi última oportunidad de arreglar mi error. Al quinto día, ya no podían más. La ansiedad estaba estampada en sus rostros. El médico necesitaba una respuesta, y ellos necesitaban mi salvación. Se reunieron todos en mi habitación que, por una amabilidad del hospital, ahora era una habitación privada, espaciosa y cómoda. La ironía, me di cuenta, era el lenguaje preferido del destino. Carlos, mi hijo, fue el portavoz. Se paró frente a mí, como un abogado ante el jurado. «Papá», dijo con la voz temblorosa, «nosotros sabemos que no tenemos derecho a pedirte nada. Nos equivocamos, fuimos crueles, fuimos ingratos, y hemos pasado los últimos días tratando de mostrarte cuánto lo sentimos, cuánto te amamos». Hizo una pausa, mirando a su esposa y a su hijo, que asintieron al unísono, como actores bien ensayados. «Pero el tiempo corre, papá. El doctor Almeida dijo que necesitamos tomar una decisión, que la condición de Leo puede empeorar en cualquier momento. Entonces, con todo el respeto y con toda la humildad del mundo, te pregunto, ¿vas a ayudar a tu nieto? ¿Vas a salvar a Leo?» Y ahí estaba, la pregunta final, el verdadero motivo de toda esa semana de teatro. Habían representado su acto de arrepentimiento, y ahora esperaban que cumpliera mi parte del guión, la del viejo abuelo, de corazón blando, que perdona todo y salva el día incondicionalmente. Miré a cada uno de ellos, a los ojos ansiosos, esperanzados, interesados. Había visto suficiente. Su prueba había terminado, y habían reprobado con creces. «Sí», dije. Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Elena comenzó a llorar, esta vez de verdad. Carlos sonrió una sonrisa temblorosa. «Pero», añadí, y con esa única palabra, el alivio se congeló en sus rostros, dando lugar a una nueva y terrible aprensión. Me miraban, esperando. El sí había sido dado, pero ahora descubrirían el precio. Y mi condición, lo sabía, sería la cirugía que quizás, solo quizás, lograría extirpar no solo un riñón de mi cuerpo, sino la arrogancia de sus almas. El sí que pronuncié flotó en el aire de la habitación del hospital, y vi la tensión desvanecerse de los hombros de mi hijo y mi nuera, como si una cuerda tensa hubiera sido cortada. El alivio en sus rostros fue inmediato, visceral. Lo habían conseguido. La actuación de arrepentimiento había funcionado. El viejo abuelo de corazón blando había cedido. Pero entonces dije la segunda palabra, la palabra que hizo que el aire se congelara de nuevo. «Pero», me miraron, la confusión regresando a sus rostros. El alivio dio paso a una nueva aprensión. «¿Pero qué, papá?», preguntó Carlos, vacilante. Me acomodé en mi sillón sintiendo una fuerza que no venía de mis músculos, sino de mi convicción. Miré a cada uno de ellos y finalmente fijé mis ojos en mi nieto, Leo, que me miraba desde la cama con una mezcla de esperanza y desconfianza. «Voy a donar mi riñón», dije, con la voz calmada y clara. «Voy a someterme a una cirugía a mis 70 años y te voy a dar, nieto mío, la oportunidad de vivir una vida larga y saludable. Pero la vida, aprendí de la manera más dura en los últimos meses, no es algo que se recibe gratis. Tiene un valor inmenso. Y tú, Leo, con todo el amor que te tengo, nunca has aprendido a valorar ni tu vida ni la de los demás. Papá,
Ahora no es momento para sermones, comenzó Carlos, pero lo silencié con una mirada. Ahora, dije, con una firmeza que lo hizo retroceder, es el único momento para el sermón, porque por primera vez tengo su atención. Por lo tanto, mi donación no es un regalo, es un contrato, una inversión. Estoy invirtiendo un pedazo de mi cuerpo con la esperanza de que nazca, en ti, un pedazo de carácter. Y toda inversión, como bien saben, exige una contrapartida. Me incliné hacia adelante, hablando directamente al joven en la cama. La primera cláusula de nuestro contrato es sobre el desapego, sobre entender qué es superfluo y qué es esencial. Tu coche, Leo, ese coche deportivo, alemán, que te di de regalo y que se convirtió en el símbolo de tu identidad, de tu arrogancia. ¿Lo vas a vender? ¿Qué?, exclamó intentando sentarse en la cama. Mi coche, nunca. ¿Qué tiene que ver mi coche con esto? Todo, respondí. Es el cascarón vacío que le muestras al mundo, y lo vamos a romper. Venderás el coche, inmediatamente, y el dinero de la venta, cada centavo, sin descontar ni un café, será donado. Donado al fondo de trasplantes de este mismo hospital, el fondo que ayuda a otras familias, a otros jóvenes de tu edad, que están en una cama como tú, pero que no tienen la suerte de tener un abuelo compatible que los salve. Tu lujo particular se convertirá en la esperanza colectiva de extraños. Aprenderás, en la práctica, que el valor de un motor potente no se acerca ni de lejos al valor de un riñón que funciona. El rostro de Leo estaba rojo de furia. Eso es ridículo, es humillante, es venganza. Aún no he terminado, dije ignorando su protesta. Esa es solo la primera cláusula. La segunda es sobre la humildad. Respiré hondo. Después de que te recuperes, después de que la cirugía sea un éxito y mi riñón esté funcionando dentro de tu cuerpo, tendrás una deuda. No conmigo, con la vida, y la vas a pagar. Vendrás a este hospital 3 días a la semana durante un año entero. Y trabajarás aquí como voluntario, sin remuneración. ¿Voluntario? Se rió, una risa de desdén. ¿Haciendo qué? ¿Leyéndole a los viejitos? No, dije, y mi voz era de hielo. No harás el trabajo bonito, harás el trabajo invisible, el trabajo que nadie quiere hacer. Empujarás camillas por los pasillos. Servirás las bandejas de comida a los enfermos que no pueden alimentarse solos. Bañarás a los ancianos que, como yo, son viejos enfermos y que ya no pueden cuidarse a sí mismos. Limpiarás el suelo cuando un paciente vomite de dolor o de miedo. Vaciarás las cuñas. Tú, que sentiste asco por mi debilidad, pasarás un año inmerso en la fragilidad humana, en su forma más cruda. Aprenderás a servir, aprenderás a tener empatía, aprenderás en la práctica que un ser humano no se define por el coche que conduce, sino por la compasión que demuestra. La habitación explotó. Esto es un absurdo, una tortura. Es mi hijo, no su esclavo, gritó Elena, mi nuera, de pie. Papá, se ha vuelto loco, eso es inhumano, dijo Carlos. Necesita recuperarse, no ser humillado. Pero la furia mayor era la de Leo. No voy a hacer eso, no lo haré, gritó, con la voz quebrada. Prefiero morir a someterme a esa humillación. ¿Vender mi coche? ¿Limpiar vómito? Nunca, no puedes obligarme. Tienes razón, dije, y mi calma era el contrapunto a su histeria. No puedo obligarte. Me levanté. Mi parte estaba hecha. La propuesta, presentada. La elección, dije mirando a mi nieto, no es mía, es enteramente tuya, Leo. De un lado de la balanza está tu vida, tu salud, la oportunidad de tener un futuro. Del otro lado está tu orgullo, tu coche y tu comodidad. Caminé hacia la puerta de la habitación. No voy a apresurarte. Es la decisión más importante de tu vida, y tendrás que tomarla solo. Cuando tengas una respuesta, ya sea sí o no, pídele a tu padre que me avise, pero no tardes demasiado. El tiempo, como sabes mejor que nadie ahora,
No es nuestro amigo. Salí de la habitación. Dejé atrás a una familia en implosión. El sonido de su discusión, los gritos de Leo, las súplicas de sus padres me siguieron por el pasillo. Caminé de nuevo hasta la capilla del hospital. Me senté en la misma banca. No recé, simplemente esperé. No sabía cuál sería su respuesta. El orgullo de un joven mimado es una fortaleza difícil de derribar. Pero sabía que, por primera vez en su vida, se veía forzado a enfrentar el verdadero precio de las cosas. Le ofrecí mi cuerpo, mi carne, la oportunidad de vivir. A cambio, le pedí su alma, su humildad, su humanidad. Si aceptaría el trato, no lo sabía. Pero la lección, la semilla de la realidad, ya había sido plantada a la fuerza. El resto, ahora, ya no dependía de mí. Dependía solo de él. La confrontación había terminado. Ahora comenzaba su batalla interior. Las horas que siguieron a mi salida de la habitación del hospital fueron, como me contaron después, un infierno particular para mi familia. Mi propuesta, mi contrato de vida, detonó una guerra civil entre ellos. Leo, atrincherado en su orgullo herido, gritaba que prefería morir a someterse a esa humillación. Mi hijo y mi nuera, por otro lado, aterrorizados por la perspectiva de perder a su hijo, imploraban que aceptara. Por primera vez en la vida, no estaban cediendo a un capricho suyo. Estaban luchando contra el monstruo de egoísmo que ellos mismos habían creado. La respuesta llegó al final de ese mismo día. Estaba en la capilla, no rezando, sino meditando, cuando mi hijo Carlos entró. Su rostro estaba exhausto, envejecido, pero había una nueva expresión en él, una gravedad que nunca había visto. «Papá», dijo con la voz baja, respetuosa. «Aceptó. Leo, aceptó todas tus condiciones». No sentí triunfo, sentí un alivio inmenso, pesado, como si un edificio entero me hubiera sido quitado de la espalda. Y sentí una pizca de esperanza. Quizás, solo quizás, todavía había tiempo para salvar no solo el cuerpo de mi nieto, sino también su alma. El primer pago de la deuda de la vida fue rápido y brutal para el orgullo de Leo. Al día siguiente, Carlos, mi hijo, fue el encargado de ejecutar la primera cláusula. Puso el coche deportivo de Leo en venta. El símbolo de estatus, la armadura de arrogancia de mi nieto, fue ofrecido en una concesionaria de coches de segunda mano por un precio muy por debajo de lo que pagué para asegurar una venta rápida. 2 días después, la transacción se completó. Y entonces llegó la ceremonia. No era una fiesta, era un acto formal, casi fúnebre para el ego de mi nieto. Nos encontramos en la oficina del director del hospital. Yo, Carlos, Elena y Leo, que vino en silla de ruedas, la debilidad de su cuerpo ahora visible para todos. Al otro lado de la mesa estaban el director del hospital y la administradora del fondo de trasplantes. Carlos, con manos temblorosas, entregó el cheque con el valor total de la venta del coche a la administradora. «En nombre de mi hijo Leonardo», dijo con la voz entrecortada, «nos gustaría hacer esta donación para ayudar a otras familias». Leo no dijo una palabra. Simplemente observó con el rostro pálido cómo su vanidad se convertía en esperanza para extraños. Fue su primera y más dura lección de desapego. Vi en sus ojos ya no la ira, sino un vacío confuso. La primera capa de su armadura se había roto. Con la primera condición cumplida, se programó la cirugía. En los momentos previos a que nos llevaran al quirófano, acostados en camillas lado a lado en el pasillo, Leo se volvió hacia mí. «Abue», susurró con la voz débil. «Gracias». Fue solo una palabra, pero, dicha allí, en ese momento de vulnerabilidad compartida, pesaba más que todas las disculpas ensayadas. «Todo va a salir bien, mijo», respondí, y estiré mi mano, tocando la suya. La cirugía fue un éxito. 2 vidas, la mía y la suya, unidas y salvadas por la habilidad de los médicos y la extraña poesía del destino.
Mi recuperación, como la de un hombre mayor, fue más lenta. La suya, con la fuerza de la juventud y un riñón nuevo y perfectamente compatible, fue rápida. Y en cuanto le dieron el alta, comenzó el pago de la segunda y más larga cuota de su deuda. Recuerdo su primer día como voluntario en el hospital. Yo todavía estaba internado, recuperándome, y lo vi pasar por el pasillo de mi habitación. Llevaba el uniforme simple, azul, de los voluntarios. El pelo, antes siempre peinado con gel, estaba simple. El rostro, sin su máscara de presunción, parecía el de un niño asustado. Empujaba un carro con ropa de cama limpia, con los ojos fijos en el suelo, tratando de ser invisible. La humillación era palpable, innecesaria. El primer mes, como supe después, fue un infierno para él. Limpió lo que había que limpiar. Cuidó de quienes necesitaban cuidado. Llegó a casa, muchas noches, y lloró de rabia, de asco, de frustración. Pero no renunció. La perspectiva de la muerte es una motivadora poderosa. El cambio no fue repentino. Fue gradual, casi imperceptible. Comenzó con pequeñas cosas. Empezó a hablarme de los pacientes durante sus visitas. Al principio, con distancia. Había un viejo hoy en la 203 que no paraba de quejarse. Con el tiempo, el tono cambió. Don Juan, de la 203 es difícil, pero hoy me contó un chiste. Echa de menos a su esposa. Estaba por primera vez en su vida escuchando de verdad la historia de otra persona. El punto de inflexión, creo, ocurrió alrededor del 6º mes. Una paciente anciana, muy confundida, tuvo una crisis y lo agredió, arañándole la cara. Su reacción instintiva, la del viejo Leo, habría sido de ira. Pero me contó que, en lugar de eso, simplemente sostuvo sus frágiles manos y esperó a que se calmara. Y cuando ella comenzó a llorar, él lloró con ella. Ese día, al sentir el dolor del otro, comenzó a curarse a sí mismo. Cumplió su año, 52 semanas, hasta el último día. Sus padres también cambiaron. La arrogancia dio paso a una humildad exhausta. La complicidad en la creación de un monstruo dio paso a una colaboración para apoyar la redención de un hijo. Aprendieron, junto con Leo, la lección. Y entonces llegó el día del pago final. 1 año y 2 meses después de la cirugía. El día en que fuimos a pescar. Ya no era julio, pero el otoño ya pintaba los árboles con tonos dorados. Sentados a la orilla del río, en silencio, con nuestras cañas en el agua, ya no éramos el enfermo y el donante. Éramos solo un abuelo y su nieto. Se volvió hacia mí. El sol de la tarde iluminando un rostro que era el mismo, pero completamente diferente. Había una calma, una madurez que no existía antes. «Abue», dijo, «he pasado el último año pensando en cómo pedirte perdón de verdad, y descubrí que no hay palabras que arreglen lo que hice, lo que fui». Hizo una pausa tragando saliva. «Así que solo quiero darte las gracias, no solo por el riñón, eso salvó mi cuerpo, sino gracias por la condición que impusiste. Eso salvó mi vida. Yo era un idiota, abue, un idiota arrogante y vacío, y tú, con tu dureza, me enseñaste a ser gente». Las lágrimas corrían por su rostro, y esta vez sabía que eran de verdad. No dije nada. Simplemente lo atraje hacia mí en un abrazo. El abrazo que había estado guardado, esperando, durante tanto tiempo. Y allí, a la orilla del río, con el olor a tierra mojada y a paz, sentí que mi deuda también había sido saldada. Mi deuda como abuelo, por no haberme rendido con él. La vida a veces nos da segundas oportunidades de las maneras más extrañas. La mía vino a través de una enfermedad, la suya a través de una condición. Y al final, ambos fuimos curados. Y allí, a la orilla del río, lo entendí. La deuda de la vida no se paga con dinero ni con regalos. Se paga con la propia vida, vivida de una forma más digna, más humilde, más humana.
Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted y dígame desde qué ciudad de este nuestro mundo o de cualquier otro rincón me está escuchando, ¿eh? Y si siente en el corazón que hay más lecciones que podemos aprender juntos, suscríbase al canal. Así, se une a nuestra familia y no se pierde ninguna de las próximas historias que la vida aún tiene para contarnos. Un abrazo y quédense en paz.